La noticia del momento, aquí en Blue Radio. Carlos Ramón González va para la cárcel en caso de que aparezca. Está volado, está en Nicaragua, lo acaba de ordenar el Tribunal Superior de Bogotá. Carlos Ramón González fue presidente del Partido Verde, está metido en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, fue director administrativo de la Presidencia de la República y está metido por cuenta de testimonios dentro del gobierno que lo vinculan con el reparto de coimas para comprar votos en el Congreso. La Fiscalía lo ha señalado en diferentes audiencias como el determinador, el cerebro, la persona que le habría... Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Diré Ricardo Ospina. 1:00 p.m, soy Juan Camilo Maldonado, bienvenidos a las noticias. Atención, estalla una crisis diplomática sin precedentes entre Colombia y los Estados Unidos con el intempestivo llamado a consultas del embajador de ese país en Colombia, que en este momento se encuentra en condición de encargado de negocios. Ya en instantes vamos a Washington con ampliación de esta noticia urgente. Esta acción diplomática por parte del gobierno de Donald Trump coge al gobierno colombiano sin canciller, luego de la renuncia de Laura Sarabia al Ministerio de Relaciones Exteriores. Una de sus más leales escuderas, la más leal escudera del presidente Gustavo Petro y la que era considerada la adulta responsable en el gobierno. Hoy el presidente le acepta la renuncia con una lapidaria frase, abro comillas: la codicia es la enemiga de la revolución. Este jueves es un mal día para el presidente Gustavo Petro porque a todo esto se suma la caída de Carlos Ramón González, ex M-19, exdirector del DAPRE, exdirector de inteligencia, que pasó a ser el hombre que le hablaba al oído al presidente de la República, a ser un prófugo de la justicia, luego de que hoy se ordenara su captura por el escándalo del saqueo a la Unidad de Gestión de Riesgo. De inmediato vamos a Washington, la noticia del momento, el llamado a consultas del encargado de negocios de los Estados Unidos en Colombia, Juan Camilo Merlano. Es una nueva crisis entre Estados Unidos y Colombia tras la declaración de la portavoz Tammy Bruce, diciendo que el secretario de Estado Marco Rubio llamó a consulta urgente a John McNamara, quien es el encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Llegará a Washington McNamara, según el comunicado, tras las declaraciones infundadas y irreprensibles de las más altas esferas del gobierno colombiano. Añade el comunicado, además de llamar a consulta urgente al encargado, Estados Unidos está adoptando otras medidas para dejar clara su profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral. Lo que dicen de estas medidas es que podría ser en materia de suspensión de servicios consulares, pero también restricciones en materia de visas a funcionarios del gobierno colombiano. Añade el comunicado que a pesar de las diferencias políticas con el gobierno actual, Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial. Nos comprometemos a una estrecha cooperación en diversas prioridades compartidas, como la seguridad y la estabilidad regionales, y seguimos comprometidos con los esfuerzos que mejoran la vida de estadounidenses y colombianos por igual. Juan Camilo, gracias. Seguiremos atentos al desarrollo de esta crisis. En instantes comenzará la rueda de prensa habitual en la Casa Blanca con la portavoz del gobierno de Donald Trump. También se espera que inicie una rueda de prensa en el Departamento de Estado, la diplomacia de parte del gobierno de los Estados Unidos. Volvemos a Colombia. Catherine Ávila, pese a haber dejado sus funciones, la saliente canciller Laura Sarabia sigue en contacto con el gobierno de Donald Trump. Juan Camilo, pues ya hay respuesta del gobierno nacional. La canciller Laura Sarabia renunció, el presidente le aceptó la renuncia, pero mientras el mandatario designa a una persona en este cargo, será ella quien esté al frente de este nuevo momento tenso de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Hace pocos minutos, Sarabia nos confirmó que está en comunicación con funcionarios del gobierno de Donald Trump y que, aunque entregará su cargo en los próximos días, su labor como canciller es atender esta y las demás medidas para resolver la situación con salidas diplomáticas. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, también está encargado de esta situación. Recordemos que la tensión escaló luego de que el secretario de Estado Marco Rubio llamara a consultas al embajador en Colombia, John McNamara, en respuesta a los señalamientos de altos funcionarios del gobierno que afirman que sectores de la derecha colombiana, en alianza con congresistas de Estados Unidos, estarían promoviendo un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. Catherine, pues obviamente esto demuestra la delicada situación diplomática en la que se encuentra
la relación entre Colombia y los Estados Unidos. Una canciller que ya no está en su cargo, a la cual el presidente de un país ya le aceptó la renuncia, es la que en estos momentos se encuentra en contacto con el gobierno de los Estados Unidos, luego de que este gobierno llamó a consultas al embajador en Colombia. Cambiamos de temas porque ya les ampliamos en instantes la noticia del momento, esta crisis diplomática. Entre tanto, fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el empresario Alex Bernot, tras confirmarse la condena a 6 años de cárcel en su contra. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Esta captura del abogado Alex Bernot se da lugar que la Corte Suprema de Justicia, específicamente su sala de casación, dejará en firme la sentencia condenatoria que se había proferido en segunda instancia, que es de 6 años de cárcel por su participación en un escándalo de sobornos para favorecer al empresario Carlos Matos. Fue el año... Vamos a mejorar el sonido, Sergio, gracias. Vamos ahora a Zamora, España, el lugar exacto donde ocurrió el accidente que cobró la vida del futbolista Diogo Jota. Verónica Melendre, de la Alianza Informativa Latinoamericana. Sí, un reventón de un neumático durante un adelantamiento habría sido la principal causa que se baraja para este fatal accidente que habría acabado con las vidas del destacado jugador del Liverpool, Diogo Jota, y su hermano. En este punto de la A52 en Sanabria todavía podemos ver la huella del neumático en la carretera hasta que el vehículo de alta gama se salió de la vía y acabó envuelto en llamas. Una tragedia que llega tan solo 10 días después de la boda de Jota tras ganar con el Liverpool la Liga de Fútbol inglesa. En otro campo de la información, sorteo de la Lotería de Medellín será investigado por la Procuraduría luego de que la ganadora de 1.000 millones de pesos fue la esposa de un exfuncionario, Danilo Arias. Sí, Juan Camilo, y es que la polémica que se generó en Antioquia luego de que la esposa de Rubén Callejas, ex subgerente de la Lotería de Medellín, se ganara un premio de 1.000 millones de pesos en un sorteo de la misma entidad donde trabajaba su esposo. Ahora la Procuraduría General de la Nación informó que constituyó una agencia especial para poder intervenir en las presuntas irregularidades. Según el Ministerio Público, ahora será el agente quien se encargue de participar y hacer el acompañamiento permanente a las acciones que también adelanta la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, allí no para la intervención, ya que la Regional de Antioquia abrió una indagación previa contra personas indeterminadas con el fin de verificar si existió una participación irregular de un servidor público. En entrevista con Blue Radio, el gerente de la Lotería de Medellín, Rodrigo Mendoza, se refirió al caso y expresó que los sorteos tienen toda la garantía para las personas que ganen. Nosotros hemos obrado aquí con toda transparencia y con los más altos estándares de calidad en cuanto a seguridad del sorteo y tranquilidad para todos los apostadores, además de que tenemos supervigilancia de Coljuegos. El sorteo está más que blindado. Hay que recordar que una vez se conoció el polémico caso, la Superintendencia de Salud anunció una auditoría de inspección, vigilancia y control a la Lotería de Medellín en un proceso que se adelanta en compañía de Coljuegos. Juan Camilo. Vamos a otra región de Colombia. Cierran 7 IPS en Soledad Atlántico por fallas graves en bioseguridad. Diana Ospino. En las últimas horas, la Secretaría de Salud de Soledad, en articulación con la Secretaría de Salud del departamento, se tomaron las diferentes IPS que tiene esta población del área metropolitana para verificar que estuvieran cumpliendo con todos los requisitos que pide el Ministerio de Salud. Fue en medio de estas visitas de control que detectaron múltiples irregularidades que obligaron al cierre de estas 7 IPS. Al respecto, Edinson Barrera, quien es el secretario de Salud de Soledad. Realizamos una jornada en la que se cerraron 7 IPS irregulares que venían prestando servicios de salud a los soledeños bajo circunstancias que podían poner en riesgo su salud. Es por eso que seguiremos trabajando y realizando visitas a todas las clínicas. Dice que encontraron fallas en equipos médicos que estaban obsoletos y que incluso la infraestructura no era la adecuada para atender a los pacientes. Me acompaña en la presentación de noticias Marcela Peña. Marce, sigue bajando el dólar. Sí, señor, hoy rompió la barrera de los 4.000 pesos, está en promedio en 3.974 pesos, el precio más bajo en cerca de un año. No solamente está bajando en Colombia, está bajando en todo el mundo, en medio de una mayor tranquilidad de los inversionistas. La guerra comercial ha sido menos intensa y menos grave de lo que esperábamos hace unos meses, y además todo el mundo con los ojos puestos en las negociaciones del Congreso de los Estados Unidos para aprobar el nuevo paquete fiscal. Eso no tiene nada que ver con la crisis diplomática que acaba de estallar, Marcela. No, es harina de otro, pues si fuera así el dólar
estaría subiendo y no bajando. Usted ya nos va a contar más adelante, es el histórico del impacto de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en materia comercial. Vamos. ¿Qué nos llevó a esta crisis? Vamos a hacer forencia. Análisis forense. Cambiamos de tema. Les tengo una noticia positiva en medio de toda esta jornada de noticias. La desnutrición aguda en menores de 5 años cayó en Colombia. Jessica Gutiérrez. A nivel territorial, los resultados fueron mixtos y algunos departamentos registraron disminuciones en los casos de desnutrición aguda. Por ejemplo, La Guajira reportó una reducción de 198 casos, también Bogotá con 156, Cundinamarca con 97 y San Andrés reportó un solo caso en lo corrido de este año 2025. En contraste, otros departamentos presentaron incrementos, como es el caso de Antioquia, que reportó un aumento de 266 casos, alcanzando un total de 912 niños con desnutrición aguda, lo que representa el 15,7% del total nacional. Ante esto habla Angie Santamaría, gerente técnica de la Red de Bancos de Alimentos en Colombia. Durante el primer trimestre del año 2025 se registró una disminución del 8,2% en los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años. Esto quiere decir que se pasaron de tener 6.332 casos en el 2024 a 5.813 en lo que va corrido el año 2025. Sin embargo, persisten desafíos en algunas regiones, como lo es en el departamento del Chocó y La Guajira, que concentran el mayor número de muertes por desnutrición en menores de 5 años, con 9 y 8 casos respectivamente, lo que representa más del 38% del total nacional. Después de 19 años, Shakira regresa a Cali. Hugo Mario Palomar. Juan Camilo, la última vez que Shakira se presentó en Cali fue el 19 de noviembre del 2006. Esta mañana se confirmó el regreso de la barranquillera a esta ciudad. También se anunció que la boletería estará en venta desde el próximo 8 de julio. Hay localidades en el Estadio Pascual Guerrero desde 240.000 pesos hasta 961.000 pesos. Más de 35.000 personas se esperan en el estadio el 25 de octubre. No se descarta una segunda fecha en Cali. El alcalde Alejandro Ber celebró hoy la anunciada visita de Shakira. Sí, esto ha sido un esfuerzo largo desde que supimos el año pasado que iba a haber una gira de Shakira mundial que iba a venir por Colombia. Nosotros activamos todos los contactos, empezamos a movernos para lograr que Cali fuera una de las ciudades. Se espera que el concierto de Shakira dinamice la economía local, aumente la ocupación hotelera y la demanda de tiquetes aéreos hacia Cali. Y de Cali, del Valle del Cauca, vamos a Santander, a Bucaramanga. Hay un nuevo choque entre ambientalistas y el gobierno nacional por la protección del páramo de Santurbán. Julián Mejía. En medio de la audiencia de verificación convocada por el Tribunal Administrativo de Santander, el Ministerio de Ambiente respaldó liberar 835 hectáreas de la zona de influencia de Santurbán para destinarlas a proyectos agrícolas y mineros. La decisión, avalada parcialmente por la cartera ambiental, desató una fuerte polémica entre ambientalistas. Mayerly López es del Comité para la Defensa del Páramo. Que plantea la liberación de 835 hectáreas que hoy se consideran páramo para destinarlas a proyectos mineros. Por su parte, la ministra de Ambiente, Elena Estrada, respondió. Y es el cumplimiento de la sentencia T361 de 2017 que ordena una mayor protección al páramo, garantizando la gobernanza comunitaria. La audiencia continuará con seguimiento por parte del Tribunal Administrativo de Santander. Recorramos el mundo a través de la información. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló con Donald Trump por teléfono. Trump le pidió por un pronto cese de las hostilidades y Putin le respondió claramente que Moscú no va a renunciar a sus objetivos en Ucrania, es decir, no va a ceder el territorio ocupado, entre otras cosas. Pero se mostró abierto a continuar las negociaciones con Ucrania. Además, Putin le dijo a Trump que los conflictos de Irán y Oriente Medio deben resolverse diplomáticamente. 2 días después, a propósito de Oriente Medio, de que el presidente Trump anunciara que Israel había aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza, el portavoz del gobierno israelí, David Mencer, aseguró que una retirada del territorio que permita reorganizarse a Hamas no es una opción, porque eso permitiría que ese grupo terrorista se reagrupe, se reconstruya y ataque a Israel de nuevo.
Regresando al vecindario, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitó a la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, en el apartamento en el barrio de Constitución, donde cumple 6 años de prisión domiciliaria condenada por corrupción. Lula se encontró con Kirchner a su llegada, no le habló a la prensa, no le habló a nadie. Lula llegó al apartamento de Kirchner, no le habló a la prensa y lo hizo después de terminar su participación en la cumbre de Mercosur. Y por último, la intensa ola de calor que ha mantenido estos días sofocada a Europa ha bajado su intensidad hoy en algunos lugares de Francia, aunque siguen las altas temperaturas en el continente, y países como Hungría han activado la alerta naranja. El calor extremo ya ha dejado una decena de muertos entre España, Francia e Italia. Además, las condiciones meteorológicas de estos días aumentan el riesgo de incendios forestales que ya han afectado a varios países como España y Turquía. Por ello, cerca de 650 bomberos de 14 países europeos han sido desplegados a zonas de alto riesgo en España, Francia, Grecia y Portugal, a fin de apoyar a los cuerpos de bomberos nacionales durante los meses de julio y de agosto. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Carlos Ramón González va para la cárcel en caso de que aparezca. Está volado, está en Nicaragua, lo acaba de ordenar el Tribunal Superior de Bogotá. Carlos Ramón González fue presidente del Partido Verde, está metido en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, fue secretario, fue director administrativo de la Presidencia de la República y está metido por cuenta de testimonios dentro del gobierno que lo vinculan con el reparto de coimas para comprar votos en el Congreso. La Fiscalía lo ha señalado en diferentes audiencias como el determinador, el cerebro, la persona que le habría dado instrucciones a Olmedo López para que se direccionaran contratos y posteriormente dineros a los expresidentes de Senado y Cámara. Hablamos de Iván Name y Andrés Calles, quienes ya están cumpliendo una medida de aseguramiento en la cárcel La Picota de Bogotá. Cada uno de ellos habría recibido 3.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos, según la Fiscalía, con la intención de aprobar los proyectos que estaban en curso que apoyaba el gobierno. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. Volvemos con la información urgente del momento, la crisis diplomática entre Colombia y los Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump llamara a su embajador en Colombia, que está en condición de encargado de negocios, al embajador McNamara, por cuenta de la delicada situación en que se encuentran las relaciones diplomáticas entre ambos países. Consultamos a ex cancilleres, a ex embajadores, Andrés Carmona, porque obviamente la preocupación es máxima. Así es, Juan Camilo, y es que la relación entre Colombia y Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos y la presidencia de Gustavo Petro siempre ha estado marcada por las tensiones, los ataques por parte del presidente Petro, pero también por la crisis. Recuerde usted la crisis de enero, producto de ese trino a las 3 de la mañana frente al tema de los migrantes deportados por el gobierno Trump. Sin embargo, para el ex embajador Gabriel Silva Luján, la realidad es que se rebosó la copa entre tantos agravios. Estas últimas acciones del gobierno de tolerancia y casi que complicidad con las organizaciones criminales son leídas de manera muy negativa por Washington. Además, esta forma de enredar la política internacional con la política doméstica de los Estados Unidos, involucrando a congresistas, es algo que es intolerable para los Estados Unidos. Por supuesto, esto lo decía en Caracol, ahora en Noticias Caracol, pero también el ex canciller Julio Londoño Paredes, quien también fue embajador en Cuba y vio cómo eran una serie de relaciones complejas entre los Estados Unidos y un país latinoamericano, señaló que este llamado a consultas no es tan grave, no puede llevar a una ruptura, pero eso sí, hay que tener cuidado con la diplomacia del micrófono. La diplomacia no puede ser diplomacia de micrófono. La diplomacia de micrófono, que es una costumbre que empezó en Venezuela hace algunos años, es inconveniente. Eso no es útil para las relaciones de un país. Ahora, no es tan optimista la ex canciller y ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. En que en este momento de la geopolítica es importante reforzar los lazos con aquellos países estratégicos que signifiquen democracia, que signifiquen libertades, que signifiquen lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, crecimiento económico, inversión. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para evitar que termine esta etapa en una ruptura
relaciones. Y es que esta es una relación bastante frágil en estos momentos. No solo son acusaciones contra el gobierno de los Estados Unidos, no solamente es el tema de los migrantes, sino que en los últimos días se ha acrecentado por cuenta de esos señalamientos de que funcionarios del gobierno de Estados Unidos, hablamos del secretario de Estado Marco Rubio, y también congresistas cercanos a Donald Trump, estarían participando en una suerte de intento de golpe de Estado para sacar al presidente Gustavo Petro del poder, según los audios y las conversaciones reveladas del ex canciller Álvaro Leiva. Así es, Andrés, se tensó esa relación política, se tensó esa relación diplomática, pero también se tensó la relación económica y comercial. Esta relación entre Colombia y Estados Unidos no se rompió de un momento a otro, no es cosa que haya pasado en las últimas horas, sino desde hace meses, Marcela Peña, pues vienen estas diferencias cada vez más grandes entre Colombia y los Estados Unidos. Y es que el gobierno colombiano arrancó con pie izquierdo la segunda era de Donald Trump. Solo para empezar, en enero tuvimos la crisis diplomática por cuenta de un durísimo trino del presidente Gustavo Petro contra la política de migración de Donald Trump, lo que puso al país bajo amenaza de aranceles y nos puso en la primera fila ahí de los países que iban a ser blanco de la guerra comercial. Después, en abril, en el Día de la Liberación, Estados Unidos puso a Colombia en la lista de países que debían pagar la tarifa mínima del 10% por vender sus productos en ese mercado. Y pocos días después, el propio encargado de negocios, el señor McNamara, que hoy se va a consultas a su país, se quejó de la relación comercial entre Estados Unidos y Colombia. Numerosas barreras comerciales que hasta hoy no hemos tuvieron suerte a resolver, a pesar de intensos esfuerzos diplomáticos. Una de las razones que tenía molesto McNamara en ese momento era una regulación que iba a frenar la venta de carros de los Estados Unidos en Colombia. Esa regulación se suspendió después de conversaciones entre el gobierno colombiano y los de los Estados Unidos, pero lo que se hizo con la mano de alguna manera se borró con el codo, porque en mayo el presidente Gustavo Petro viajó a la China, anunció la adhesión formal de Colombia a la ruta de la seda y estalló en furia la administración de Donald Trump. Acuérdese que, entre otras cosas, el gobierno de Estados Unidos anunció represalias contra Colombia y dijo: aquí nos vamos a oponer a cualquier proyecto relacionado con la ruta de la seda en los organismos internacionales. No vamos a permitir que plata de los contribuyentes de Estados Unidos termine financiando proyectos que solo van a posicionar mucho mejor a China. Caterina Ávila, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué le pasa al gobierno del presidente Gustavo Petro? Porque se levantó con pie izquierdo en materia diplomática. ¿Otro embajador se va? Sí, señor, se va el embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera. Presentó su carta de renuncia ayer al presidente Gustavo Petro y a la canciller Laura Sarabia. La carta contempla que dejará su cargo a partir del 31 de julio de este año y, por supuesto, tiene que ver con aspiraciones electorales. Él participaría en las elecciones de 2026 y estaría interesado en hacer parte, pues, de la Cámara de Representantes. Le leo parte de esta carta. Dice: me permito presentar ante ustedes mi renuncia irrevocable a mi cargo como embajador de la República de Colombia ante la República Federativa de Brasil a partir del 31 de julio de 2025. Les agradezco la confianza depositada en mí para estar al frente de esta misión diplomática. Luego de 28 meses de funciones, puedo decirles que la relación bilateral se ha consolidado al nivel de ser considerada por ambos como estratégica, y termina diciendo, pues, que va a regresar a Colombia con la satisfacción de haber sido partícipe de múltiples tareas para fortalecer la organización y el Tratado de Cooperación Amazónica. Asista al 10º Congreso Empresarial Colombiano SEC de la ANDI en Cartagena, del 3. Después de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la intervención a la EPS Sanitas, ¿esto podría ayudar a que las demás EPS logren el mismo destino? Esto fue lo que respondió Juan David Riveros en Mañanas Blue. Lo valioso de esta sentencia es que hace un análisis transversal del sistema de salud. En principio, las decisiones de tutela solo tienen efectos entre las partes, en este caso, el Grupo Keralty y la Superintendencia Nacional de Salud, pero al ser una sentencia de tutela, que se llaman sentencias de unificación, cuando el fallo lo toma la sala plena, como ocurrió en este caso, ese fallo puede ser utilizado.
Atención urgente, se agudiza la crisis diplomática entre Colombia y los Estados Unidos. Acaba de ser llamado a consultas el embajador de Colombia en Washington, Catherine Ávila. Juan Camilo, es un trino muy largo en el que el presidente Gustavo Petro dice que todas las cartas y las comunicaciones al presidente Donald Trump de Estados Unidos las ha escrito personalmente, y este comunicado, pues, que le voy a leer a continuación, también dice corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNamara, encargado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Llamo a consultas a nuestro embajador Daniel García Peña en los Estados Unidos, y el mandatario dice que quiere que le informe el desarrollo de la agenda bilateral a la que se comprometió desde el inicio de su gobierno, nombrando varios puntos. Entre ellos dice la descarbonización de la economía y transición energética, la revitalización de la selva amazónica, el ataque decidido, dice el presidente, a los capos del narcotráfico y sus finanzas internacionales, incluido el mayor desafío que es en organizaciones multinacionales del crimen. Habla también del tratado sobre la inmigración, reconociendo los derechos de Estados Unidos a recibir o rechazar sus visitantes. Habla de la colaboración del gobierno de Estados Unidos en la construcción de una reforma del sistema financiero mundial, de juntar esfuerzos en la construcción de la paz regional, y termina diciendo juntarnos como Latinoamérica y el Caribe con los Estados Unidos en los esfuerzos de lograr la paz en el conflicto Rusia-Ucrania y en lograr en el Medio Oriente que hayan dos estados y dos naciones libres y en paz en la región de Palestina, con cese permanente al fuego y la liberación de todos los rehenes. Es la noticia del momento. Llamado a consultas entonces el embajador de Colombia en Washington. Avanzamos a esta hora de la tarde. El féretro con los restos mortales de la ex primera dama de la nación, doña Nidia Quintero Turbay de Balcázar, abandonó el salón elíptico desde donde estuvo en cámara ardiente desde el pasado lunes festivo, no sin antes de que se elevara una oración y se rindiera una moción de duelo por parte de las mesas directivas del Senado y la... Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y el mundo del deporte sigue conmovido por la lamentable noticia del fallecimiento de Diogo Jota, el compañero de Luis Díaz en el Liverpool, el jugador de la selección de Portugal, que junto con su hermano viajaban hacia Liverpool en automóvil y terminaron falleciendo ambos en un trágico accidente de automóvil en España. Lamentablemente un tema que hoy tiene muy conmovido al mundo deportivo, más allá de al Liverpool, de la Premier League, de toda la gente que está rodeada por el fútbol, también evidentemente todas las personas que por alguna razón sienten identificación con este jugador portugués que era muy joven, que estaba en plena carrera y que estaba regresando desde su casa a Liverpool para unirse al equipo. Enrique Rodríguez desde España nos trae un informe de lo sucedido con el lamentable fallecimiento de Diogo Jota. Ha sido pasada esta medianoche, hora peninsular española, cuando varias llamadas han advertido al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 sobre un vehículo incendiado en la mediana de la A52, en el punto kilométrico 65, sentido Benavente, a la altura del municipio de Cerdanilla, provincia de Zamora, muy cerca de la frontera con Portugal. Cuando los servicios de emergencia han llegado hasta el lugar, han encontrado un vehículo Lamborghini Huracán consumido por las llamas, en cuyo interior han hallado los cuerpos de dos jóvenes completamente irreconocibles. No ha sido hasta que se han cotejado las placas de matrícula cuando los agentes de la Guardia Civil han logrado averiguar que en el Lamborghini viajaban el jugador del Liverpool Diogo Jota y su hermano Andrés Silva, también futbolista del Peñafiel portugués. Well, let's go live to Spain and our correspondent Guy Hedgeko, who's near the scene of that crash in Zamora. Well, yes, this is right behind me, the A52 road on which the crash took place, and just a few miles further up it. Las primeras investigaciones de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil apuntan a que el vehículo habría sufrido un reventón en uno de los neumáticos del tren trasero y que eso habría provocado la salida de vía hacia la mediana mientras realizaba un adelantamiento a una velocidad superior al límite de la vía, establecido en 120 km por hora. Diogo Jota era una de las estrellas más rutilantes del Liverpool y por eso su muerte ha conmocionado primero a su propio país, Portugal. Títulos do Jornal do Meio-Dia. O Presidente da República confessa-se em estado de choque com a morte de Diogo Jota num acidente de viação en España. Y posteriormente al resto del mundo. Las condolencias han llegado desde el propio fútbol y desde el deporte en general. Estrellas como Cristiano Ronaldo, compañero de la selección portuguesa, el tenista Rafa Nadal o el entrenador Jürgen Klopp, que dirigió a Jota, han mostrado su pésame a la familia y amigos.
Incluso el primer ministro británico, Keir Starmer, ha interrumpido uno de sus actos oficiales esta mañana para recordar al jugador. This is devastating news, and I'm sure I speak for everyone in saying our first thoughts are going to be with his family and his friends in particular. El vehículo en el que viajaban los dos fallecidos, el Lamborghini Huracán, cuenta con un motor aspirado V10 de 610 caballos de potencia, capaz de alcanzar los 325 kilómetros por hora y llegando a los 100 kilómetros por hora en 3,2 segundos. Bueno, ahí estaba Enrique Rodríguez con el reporte desde Europa. Lamentable entonces el fallecimiento de Diogo Jota y su hermano Andrés Silva, que jugaban en el Peñafiel de la segunda división del fútbol de Portugal. Por supuesto, estaremos atentos a todos los actos y todo lo que hay alrededor de este lamentable suceso. Cambiamos de deporte y hablamos de Wimbledon, porque se está jugando a esta hora uno de los torneos o el torneo más importante del tenis mundial. Novak Djokovic terminó ganándole a Daniel Evans 6-3, 6-2, 6-0, y a esta hora está jugando Marin Cilic, que está perdiendo frente a Jack Draper. También está jugando Yannick Sinner, el italiano, 6-1, 6-4, le está ganando a Alexander Vukic, así que estaremos pendientes de todo el movimiento que hay alrededor de Wimbledon. Hoy habrá un partido en la MLS a partir de las 6:30 de la tarde entre el New York City y el Toronto. También habrá actividad en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya mañana se retomará los partidos tanto de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de los Estados Unidos, como el fin de semana la gran final de la Copa Oro de Centroamérica. Así que estaremos pendientes, por supuesto, toda la información acá en Meridiano Blue. En Mañanas Blue, el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, cuestionó que el ex canciller Álvaro Leiva no denunciara legalmente al presidente, pero sí publicara las cartas con acusaciones hacia él. ¿Por qué razón, en vez de haber denunciado al presidente ante la Procuraduría, la Comisión de Acusaciones, por los supuestos fallas disciplinarias, penales que él había encontrado en el desempeño del presidente, entonces sigue él en el cargo de canciller? No lo hace siendo su deber público? Es que el funcionario público tiene un deber y él no podía callar porque si no se vuelve cómplice. ¿Y por qué no lo hizo? Luego entonces, tema de pasaportes, cuando él pide que le nombren al hijo canciller embajador y el presidente dice que no, entonces salen las cartas. Nuevamente, él tenía que haber denunciado, no denuncia, saca las cartas, solamente para sembrar el caos, para llamarlo de una u otra forma. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Eventualmente, Keralty podría retirar la demanda interpuesta ante los tribunales internacionales contra el Estado colombiano. Esto fue lo que respondió Juan David Riveros, abogado de Keralty. La acción internacional a la que usted se refiere, pues es una acción que está en curso y que la indicación que hemos recibido por parte del grupo como tal es que ninguna de las acciones que se iniciaron debemos retirarlas, pero sí le puedo decir una cosa que me parece tremendamente valiosa y que, digamos, de alguna manera es un anuncio. La instrucción que hemos tenido de parte del presidente del grupo es que cualquier indemnización que se reciba en cualquiera de las acciones que están en marcha, ninguna suma de ellas va a ser destinada a nada diferente de reinvertirla en la EPS. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Dan la vuelta al mundo las terribles, las conmovedoras imágenes del estado del vehículo de Diogo Jota, el futbolista, el jugador de Liverpool, compañero de Lucho Díaz, que se mató en un accidente automovilístico en el norte de España. Él y su hermano, el carro totalmente calcinado, las víctimas de este accidente de carretera. Una de las leyendas del fútbol portugués, muy conocido en España, por supuesto, el shock
es en el fútbol internacional, en el fútbol europeo. Esta madrugada, alrededor de las 12:30, multitud de llamadas entraron al servicio de emergencias 112 de Castilla y León, señalando que un vehículo se había salido de la carretera y que había producido un gran incendio en la zona, en el kilómetro 65 de la A52, término municipal de Cernadilla, provincia de Zamora. Hasta el lugar se desplazó. Pues lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:35 p.m. Hablamos ahora de el otro golpe que recibió en el día de hoy el presidente Gustavo Petro, y es que uno de sus principales alfiles, Carlos Ramón González, pues fue ordenado por parte de la justicia colombiana por el delito que cometió en el saqueo de la unidad de gestión de riesgo. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura. Tentativamente la Fiscalía General ha revelado que Carlos Ramón González se encuentra en Managua, en Nicaragua. Juan Esteban Quintero. Juan Camilo, y al cierre de esta audiencia, Carlos Ramón González rompió su silencio y arremetió no solamente con la Fiscalía, sino también con jueces de la República y también todas las investigaciones periodísticas relacionadas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en donde él es señalado como el cerebro de haberle dado instrucciones a Olmedo López para que se le entregaran dineros a congresistas de la República. Esto fue lo que dijo Carlos Ramón González al cierre de esta audiencia. Logró acreditar la injerencia de autoría o participación de González Belchar en el relato que se analiza, ya que este inicialmente convino con los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes el apoyo que le darían a los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo ante el Congreso. Hablaba ahí el magistrado sustentando los delitos que se acreditaron. Finalmente fue peculado y cohecho. No se pudo corroborar el delito de lavado de activos que había señalado la Fiscalía, y ya fuentes del ente investigador nos informan que ya se están surtiendo todos los trámites para que lo más pronto posible se emita una circular roja de Interpol y esa notificación llegue al país centroamericano, a Nicaragua, para que se haga efectiva la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá. Y Juan Esteban, de la otra persona de la que tenemos que hablar es del coronel Carlos Feria. El coronel, que fue en su momento jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, estaba en Estados Unidos y lo devolvieron a Colombia a que responda por la justicia. Llegó anoche. ¿Qué es lo que va a tener que decirle a la justicia al coronel Feria? Marcela, muy importante decir que llegó en un vuelo comercial discreto al aeropuerto El Dorado, Bogotá, el coronel Carlos Feria, quien estaba cumpliendo una misión como agregado militar en Washington. Esta decisión obedece a una serie de críticas que elevaron sectores republicanos de ese país, especialmente la representante María Elvira Salazar, y se habló puntualmente de esa investigación en curso. Él va a ir a juicio por ese polígrafo irregular a la exniñera de la saliente canciller de Colombia, Laura Sarabia. Hablamos de Marelvis Mesa. Pues para ellos era inaudito que esta persona estuviera realizando esta misión diplomática cuando enfrenta a la justicia colombiana. También luego de que llegara anoche, pues espera que muy pronto se reúna con la cúpula policial y se defina cuál va a ser su futuro dentro de la institución, dentro de la Policía Nacional. ¿Sigue siendo activo? Sí, sigue siendo activo, sigue vinculado a la institución, estaba cumpliendo su misión diplomática. Usualmente cuando ellos llegan de comisión, pues se tienen que reunir con la cúpula policial, en este caso todos los generales de la República, de la Policía, para evaluar en dónde podría encajar de acuerdo a su perfil o si continuaría en la institución. En Mega Prima Dólar en 4.000 pesos, dólar en mínimos de un año y dólar cotizándose ayer por momentos sobre los 3.900 pesos. Misterio y enigma que muchos no entienden y en realidad que desafía la lógica del mercado colombiano en medio de un panorama fiscal muy complicado. Suma de todos los males que debería llevar a una disparada en el precio del dólar y no a una caída como viene ocurriendo en los últimos días. Una situación inverosímil para la historia del... Blue Radio conoció los detalles y ventajas técnicas que llevaron a Colombia a escoger los aviones Gripen de Saab, la compañía sueca, para reemplazar la obsoleta flota de aviones Kafir. Según el informe, el costo de operación de estas aeronaves es mucho más barato que el de los demás aviones que estaban sobre la mesa. Felipe García.
Entre las ventajas técnicas que tuvo en cuenta el gobierno para elegir a Saab y sus aviones Gripen como opción final es que estas aeronaves de combate tienen la capacidad para operar desde pistas cortas y no preparadas de 500 a 800 metros. Además cuentan con un diseño modular y de aviación abierta que permite actualizar el software sin modificar el hardware de la aeronave. Estos aviones además contarán con un radar AESA montado en placa oscilante con 200 grados de cobertura, lo cual permitirá detectar incluso objetos detrás del avión. Cuenta con fusión inteligente de información de radar, sistemas de guerra electrónica, reconocimiento, enlace de datos y comunicaciones. Además de estos detalles, los Gripen que comprará Colombia contarán con sistema avanzado de guerra electrónica que desactivará radares enemigos sin ser detectado, flexibilidad para integrar nuevas armas de forma eficiente y económica. Son totalmente interoperables con la OTAN y tienen alta disponibilidad operativa, más del 90% frente a menos del 50% en otras alternativas. Tienen componentes de origen occidental, un motor de Estados Unidos, radar del Reino Unido, la guerra electrónica de Suecia, tren de aterrizaje del Reino Unido y la estructura de Brasil y Suecia. Los Gripen, según el concepto técnico que tuvo en cuenta el gobierno para tomar la decisión final, fue la opción más atractiva en costos de inversión, teniendo en cuenta que las otras alternativas casi que duplicaban su precio por unidad. Mientras que el costo de operación por hora de un Gripen es de $8.500, el de los F-16 estadounidenses es de $12.000 y el de los Rafale de $28.000. También se tuvo en cuenta que era la opción con un plan de financiación más competitivo, con años de gracia e intereses favorables. Pero ¿cuándo llegarían estos aviones a Colombia? Los primeros aviones, según el estimado del gobierno luego de la firma del contrato, llegarían entre 18 y 24 meses, es decir, a inicios de 2027. Con su llegada incluye un paquete integral de offset que consiste en transferencia de tecnología y conocimiento que incluye la primera planta de paneles solares de la región, plantas de agua potable para la Guajira, iniciativas en el sector salud, un centro de innovación y transferencia de tecnología en los sectores aeronáutico, espacial y de ciberdefensa. Felipe, gracias. Y vamos a hablar ahora de una de las polémicas que enfrenta el gobierno y es el freno a la extradición de alias El Mocho Olmedo. Blue Radio conoció las razones que están defendiendo desde la mesa de negociación del gobierno nacional con las FARC para haber tomado esa decisión. Cristian Correa. Marcela, buenas tardes. Gloria Cecilia Quinceno, negociadora del gobierno, señaló que desde la designación de Mocho Olmedo por parte del Estado Mayor del bloque Frentes y Bloques de las FARC, un bloque de sector del Estado Mayor Central, Mocho Olmedo viene promoviendo propuestas que ellos califican como significativas y que estarían orientadas a la sustitución de cultivos de uso ilícito y que promoverían el reemplazo de estos cultivos por cultivos que ayudarían a la línea de producción en la región del Catatumbo, una de las zonas donde hace presencia este frente disidente de las FARC. Además, según manifiesta Quinceno, Willington Henao, el nombre de pila de Mocho Olmedo, ha participado activamente en el proceso de construcción de confianza entre el gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC, de las disidencias de las FARC, y su rol fue clave en el diseño de la hoja de ruta de este proceso de diálogo. Además, participó también y formó parte de la elaboración de la propuesta de la zona de ubicación temporal, esta SUT, que fue firmada el pasado 3 de mayo del 2025 en Cúcuta y que nació después de varias semanas de escalamiento del conflicto entre las disidencias de las FARC y el ELN en esta subregión del Catatumbo, situación que deja hasta el momento más de 66,000 personas desplazadas. Esta SUT fue creada inicialmente con el propósito de que sea una zona de transición para por lo menos 500 excombatientes que manifestaron su deseo de hacer esta transición. Hay que recordar que en la lista de crímenes por los que se juzga a Mocho Olmedo están secuestros masivos, asesinatos selectivos, extorsiones y acciones armadas contra el Estado. Incluso es indicado como el responsable del secuestro de un grupo de militares que realizaban labores de erradicación de cultivos de uso ilícito en esta región del país y también del asesinato de la fiscal especializada Esperanza Navas, este crimen perpetrado en 2021 en la zona rural de Tibú, en norte de Santander, zona donde hay enfrentamientos constantes entre estas disidencias y el ELN. Una de las verdades estoicas más importantes es que no todo lo podemos controlar. Dedicarnos a controlar aquello que está bajo nuestro rango de voluntad y saber aceptar y saber adaptarnos y saber gestionar aquello que se sale de ese rango. Una de las cosas que podemos controlar son nuestras emociones, son nuestros impulsos.
Y lo hacemos gestionando bien, tratando de que esas experiencias nos ayuden a realizar nuestro proyecto, a realizar nuestro propósito. Por eso hoy te invito a tomar conciencia de ti, a hacer un momento de interiorización, a revisar qué sientes, por qué lo sientes, a ponerle un nombre, a tratar de expresarlo de manera adecuada, de manera idónea y ver cómo esas experiencias te ayudan a crecer como persona. Eres dueño de tu vida. Eres el administrador de cada una de tus emociones y de tus pensamientos y de tus palabras. Por favor, ten el control de tu existencia para que sepas para dónde vas y llegues feliz y llegues realizado. Vamos con información de último momento que tiene que ver con el Congreso de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump obtiene un gran triunfo con la aprobación del Congreso de su megaproyecto de ley presupuestal. Marcela Peña. Y este proyecto no solo es una ley presupuestal, sino también lo que en Colombia llamaríamos una reforma tributaria. Incluye, y este es quizá el punto más importante para los colombianos, un impuesto del 1% a las remesas. Es decir, si sus familiares en Estados Unidos envían remesas para quienes dejaron aquí en el país, van a tener que pagar ese 1%, pero además estima nuevos recursos para la detención de inmigrantes en situación irregular, estima también recortes en programas sociales y la extensión en el tiempo de algunas exenciones de impuestos que, según los críticos, benefician a los estadounidenses con mayores ingresos. Este proyecto ha tenido grandes críticas de la comunidad latina en los Estados Unidos, que cree que además hay varias modificaciones que van a afectar su acceso a la atención en salud y a la seguridad social, algo que desde el gobierno de Donald Trump están rechazando, pero desde medios y comunidades latinas han dicho: aquí nos van a quitar acceso a atención en salud y van a perjudicar a nuestros hijos. Y se acaba de pronunciar en sus redes sociales Lucho Díaz sobre el fallecimiento de su compañero Diogo Jota. Alejandra Bello. Sí, Juan Camilo, después de conocerse la muerte de Diogo Jota, su compañero de Liverpool, Lucho Díaz, dejó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram despidiendo a su amigo. Abro comillas, dijo: no tengo palabras, me duele en el alma, no solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus 3 hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André. Además, Juan Camilo, es importante también decir que el Liverpool decidirá en los próximos días cómo homenajear debidamente a Diogo Jota, fallecido este jueves en un accidente de tráfico junto a su hermano André. El club inglés dará algo de espacio a la familia del futbolista para que decida qué pasos tomar ahora y después buscará una forma de hacer un apropiado homenaje a Jota, que militó en el Liverpool desde 2020, cuando los Reds pagaron 40 millones de libras al Wolverhampton Wanderers. La cifra de desempleo bajó en Estados Unidos. Toda la información aquí en Blue Radio. Está por encima de las expectativas. Primero, generación de puestos de trabajo, 147,000 puestos de trabajo nuevos en el mes de junio. Se esperaba que fueran 110,000. Y la tasa de desempleo en efecto baja del 4.2% al 4.1%. Buena noticia desde el punto de vista económico para el presidente Trump, quien ha estado, recordemos, enviándole mensajes muy fuertes a la Reserva Federal y al presidente de la Fed, Jerome Powell, para que reduzca las tasas de interés. El presidente de la Fed ha dicho que no ha reducido las tasas de interés por la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos. Ahora en Meridiano Blue. Usted debe saber lo que está pasando en torno a la terrible masacre de líderes religiosos en el Guaviare. Blue Radio conoció en primicia que alias Corea, principal cabecilla de la estructura Armando Ríos de las disidencias de las FARC, fue quien dio la orden de llevar a cabo esa masacre en el municipio de Calamar. Hay otro hombre que también está en la lupa de las autoridades. Los detalles con Felipe García.
Fuentes de agencias de inteligencia del Estado confirmaron que el cabecilla de la estructura Armando Ríos de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, que ordenó la masacre de 8 líderes en el municipio de Calamar, Guaviare, es Diego Horacio Tarache, alias Corea o Kim Jun, criminal que dirige esta facción que delinque en Guaviare, Caquetá y Meta. Este hombre ordenó a Weiner Javier Valencia, alias Weiner, quien funge como cabecilla, ideólogo y financiero, ejecutar la acción, es decir, el secuestro y posterior asesinato de los 8 líderes. A las víctimas los citaron bajo engaños. Primero llegaron 2 y luego los otros 6 y los secuestraron para posteriormente obligarlos a cavar la fosa donde los enterraron tras la masacre. Blue Radio conoció la que sería la última fotografía en vida de 5 de los 8 líderes asesinados, cuyos cuerpos fueron encontrados en esa misma fosa común que ellos mismos cavaron. La foto fue tomada por miembros de las disidencias de las FARC cuando ya los tenían secuestrados. Allí aparecen de izquierda a derecha Marjorie Hernández, Jesús Valero, Jaime Caicedo, Óscar García y Nixon Peñalosa. De acuerdo con la información que tienen en su poder inteligencia, a los cabecillas de la estructura Armando Ríos les dijeron que los 8 líderes estaban ayudando supuestamente con información a delincuentes al mando de alias Calarcá, que se disputa esa región del país con las disidencias al mando de Iván Mordisco. El segundo cabecilla al mando de la estructura, según el organigrama conocido por Blue Radio, es alias Gerson Ramírez, y detrás de él está quien ejecutó la acción contra los 8 líderes, alias Weiner. Otras cabezas que cobran relevancia en la investigación son alias Jessica La Morocha, alias Arbey o el Indio, quien es el quinto cabecilla de una comisión, y alias Giovanna Ríos, quien está a cargo del centro de entrenamiento ilegal de esta organización criminal. Y la violencia no cesa en Colombia. Un desmovilizado del ELN, que fue testigo protegido de la Fiscalía, y su escolta de la Unidad de Protección son 2 de las 3 personas asesinadas en La Guajira. Las víctimas fueron torturadas. Ingel de la Rosa. Sí, señor, en La Guajira avanzan las investigaciones para esclarecer este asesinato de 3 hombres a los que ultimaron a tiros y cuyos cuerpos aparecieron abandonados en el kilómetro 20 de la vía que comunica a Riohacha con Valledupar. Hasta el momento se ha podido establecer que una de las víctimas es Gerson Sanguino. Él es un desmovilizado del ELN que dejó las armas en 2018 y quien luego fue testigo protegido de la Fiscalía. Esta persona en los últimos 2 años había sido víctima de un atentado con granada en su casa y también había sido secuestrado en Tibú. La segunda víctima de la reciente matanza es Boris Rodríguez. Él es un funcionario de la Unidad Nacional de Protección que apenas tenía 5 días de estar escoltando al desmovilizado, pues el escolta titular de Sanguino había salido de vacaciones. Al respecto, el coronel Diego Montaña, el excomandante de la Policía de La Guajira. Se pudo establecer que era un funcionario de la ONP y el protegido, que al parecer es un desmovilizado del ELN de Cúcuta, se encontraba acá en la región. El CTI de la Fiscalía está adelantando los actos urgentes y la investigación la están realizando ellos. La tercera víctima fue identificada como Luis Alfonso Bolaños. Los 3 aparecieron a un costado de la vía, boca abajo, con las manos amarradas y heridas de bala en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. Al parecer fueron torturados, pues además de que los hallaron maniatados, incluso a uno de ellos también les dejaron un plástico amarrado en la cabeza. Junto a las víctimas dejaron abandonado el carro del escolta, al cual le pintaron grafitis con las siglas EGC, con las que el Clan del Golfo suele identificarse como Ejército Gaitanista de Colombia. Muy compleja la situación, pero no solamente en esa región del país, también en el Catatumbo, porque si no tuvieran ya suficiente con la presencia del ELN y las disidencias de las FARC, ahora llegó un tercer actor armado que puede poner la situación en esa región del país todavía más tensa. Camilo Picón. La masiva aparición de grafitis alusivos a las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada en algunos municipios de esta subregión de norte de Santander enciende las alarmas en las autoridades de este departamento ante una posible escalada de acciones violentas. Nelson Arévalo es director del capítulo de la Corporación Red de Defensores de Derechos Humanos en Ocaña. Lo que nos faltaba, otro grupo más haciendo presencia en la región, algo que atemoriza más a todos los comerciantes, a todos los campesinos. Tenemos que esperar de estos gobiernos y de las autoridades municipales y departamentales qué es lo que en realidad van a hacer para proteger al campesino, al comerciante, al ciudadano de a pie, a todos los que están sufriendo este flagelo de la delincuencia. Vivimos atemorizados, vivimos enjaulados en nuestras casas y ahora pues un nuevo actor que perjudica aún más toda la sensación que tiene la comunidad. Con la llegada de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, no se descarta que empiece una guerra con el ELN y las disidencias del Frente 33, lo que podría aumentar gravemente esta situación. Y completando este duro panorama de orden público en el país, vamos al departamento de Antioquia. Se agrava la situación de orden público en Remedios. Más de 1.000 personas están confinadas
por la incursión del Clan del Golfo. Felipe García Solano. Juan Camilo, es que la situación de orden público que vive el municipio de Remedios atraviesa por uno de sus momentos más complicados luego de que la comunidad en veredas como Caño Tigre y Plaza Nueva denunciaran combates entre el Clan del Golfo y la fuerza pública. Esto los tiene encerrados en sus viviendas. Aunque el grupo criminal ha incursionado en esta zona del nordeste antioqueño hace varios días, los combates se han recrudecido en las últimas horas. Por eso hay más de 1.000 personas confinadas. Sin embargo, allí no paran las alarmas en el municipio, ya que la población afectada asegura que por complicadas condiciones que hay en el terreno, ya hay escasez de víveres y también de combustibles. Las otras veredas como Campo Viejo pues tienen como abastecerse por medio de Puerto Río, la vereda Puerto Novite pues tiene como abastecerse también por medio de Yondono, porque están en límite entre estos dos municipios. Pero las veredas más internamente es como Caño Tigre, como Dos Quebradas, como Pueblos, son veredas muy apartadas. Hay que recordar que la información que se ha conocido hasta el momento es que el Clan del Golfo estaría ejecutando ataques con medio de drones, mismo accionar criminal que cometen delincuentes en otras zonas del país. Juan Camilo. FECODE, uno de los sindicatos más cercanos al gobierno del presidente Petro, envió una carta al mandatario para que materialice cuanto antes la reforma al sistema general de participaciones. Nicole Buitrago. Buenas tardes. El mensaje de FECODE del presidente Petro es claro. Insisten en que los recursos de la educación deben destinarse a garantizar precisamente los derechos de estudiantes y maestros. Y dicen puntualmente no al despilfarro del dinero ni al favorecimiento de clanes regionales en nombre de falsas autonomías. Dicen que se necesita urgente ejecutar la reforma al sistema general de participaciones para que sean las autoridades territoriales las que manejen este dinero, directamente los recursos del sector, y que se pueda incrementar el presupuesto, ampliar la jornada única y, ojo a esto, establecer nuevos criterios para el manejo del dinero dentro del modelo de salud, que fue iniciativa del gobierno Petro y que aún tiene enormes falencias para que los docentes sean atendidos. El mismo sindicato en el mes de marzo reportó que se habían vencido 3.000 contratos con las IPS que tenían que atenderlos. Y hay una información de último momento, nuevo pronunciamiento, esta vez de representantes republicanos por la crisis diplomática con Estados Unidos. Marce. Pues Carlos A. Jiménez, que es uno de los representantes acusados supuestamente de haberse reunido con el ex canciller Álvaro Leiva para gestionar la salida del presidente Gustavo Petro del poder, dice el presidente Petro no puede continuar amenazando a América y luego pensar que puede salirse con la suya. Estamos firmes por la libertad, con amor al pueblo colombiano y no a los narcoterroristas socialistas que están en la Casa de Nariño. Sigue la atención. El presidente Petro está en fase de contraataque. Pasó del micrófono y los trinos a las denuncias formales en contra de quien fuera su canciller Álvaro Leiva, a quien acusa de delitos de conspiración, instigación a delinquir y menoscabo de la integridad nacional como un líder de un supuesto plan para derrocarlo del poder mediante presión internacional y con el apoyo de grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo. Este último grupo ilegal que, a propósito, sin ninguna sorpresa, se está desmarcando del plan, están negando algún contacto con Leiva, alguna participación en esa junta del narcotráfico de la que tanto está hablando el presidente de la República. La denuncia, que fue presentada por el abogado Alejandro Carranza, el penalista que defiende a su hijo Nicolás Petro, llega exactamente a un día de que se cumpla un mes de la última carta pública que Leiva le envió al presidente Gustavo Petro, que fue contactado por este abogado, quien le sugirió tomar acciones legales. ¿Cuánto tiempo se demora su clínica, su hospital o su IPS en entregarle el resultado de algún examen? La respuesta depende de la clínica y depende del examen. Y ese depende es lo que debería unificarse, lo que debería cambiar para que todas las IPS tengan los mismos tiempos de entrega de los resultados de exámenes. La Corte Constitucional llamó la atención a las IPS del país para informar de manera oportuna resultados de exámenes clínicos, sobre todo aquellos que
diagnostiquen enfermedades graves para que esa entrega de resultados sea de manera clara, oportuna y comprensible por el paciente, especialmente cuando revela enfermedades graves como el cáncer. El pronunciamiento de la Corte se dio al estudiar una tutela que fue interpuesta por supuesta negligencia médica. Es la historia de una familia que demandó al Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá y a una EPS por no haber informado adecuadamente un diagnóstico de cáncer a un paciente al que lo identificaron después de una cirugía de vesícula. El órgano extraído fue enviado a estudios de patología, pero el resultado que confirmaba el cáncer nunca se lo entregaron al paciente ni a su familia. El hombre solo conoció el diagnóstico 7 meses después, cuando ya estaba hospitalizado en estado crítico en otra clínica. Falleció a los pocos días sin tener el tratamiento adecuado. ¿Qué delitos se evalúan en la denuncia contra el excanciller Álvaro Leiva? Eso fue lo que contestó el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, en Mañanas Blue. Nosotros vemos una conspiración con fines de sedición, vemos una instigación a delinquir, vemos una injuria agravada, una calumnia agravada y vemos una traición a la patria. Radico la denuncia con base en el audio que se escucha de